El silencio se rompió. Pero no fue con el sonido tranquilizador de la vida silvestre. Fue con un susurro. Una voz suave, casi inaudible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio, pensé que era el viento jugando entre las hojas, una ilusión creada por mi mente aterrorizada. Pero el susurro se hizo más claro, más insistente. Era una voz que sonaba humana, pero con un matiz antinatural, como el zumbido de un insecto atrapado en la garganta. Decía mi nombre. Lo repetía una y otra vez, con una cadencia burlona. Me detuve en seco, girando sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la oscuridad impenetrable. No había nada. Solo árboles y más árboles. Un laberinto de madera y sombras que se cerraba a mi alrededor. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse una presión física en mi nuca. Era como si docenas de ojos estuvieran fijos en mí, analizando cada uno de mis movimientos, disfrutando de mi pánico creciente. El roce de una rama contra mi chaqueta me hizo saltar, ahogando un grito. Miré, y no había ninguna rama lo suficientemente cerca para tocarme. Era un roce deliberado, un toque fantasma diseñado para jugar con mis nervios. Las voces se multiplicaron. Ya no era un solo susurro, sino un coro de murmullos malévolos. Imitaban la voz de mi madre, llamándome para cenar. Imitaban la voz de un viejo amigo, riéndose de un chiste que solo nosotros conocíamos. Eran ecos de mi vida, arrancados de mis recuerdos y retorcidos para convertirlos en un arma. Me tapé los oídos con las manos, pero era inútil. Las voces no estaban afuera, estaban dentro de mi cabeza. Se reían, lloraban, gritaban. Era una cacofonía infernal que amenazaba con destrozar mi cordura. Corrí, sin dirección, sin pensar, solo impulsado por el instinto primario de escapar. Tropecé con una raíz y caí de bruces sobre la tierra húmeda. Al levantar la vista, mi linterna iluminó las sombras danzantes. Las sombras de las ramas no se correspondían con los árboles. Se estiraban, se encogían, se contorsionaban en formas grotescas de criaturas humanoides que bailaban una danza macabra alrededor de mí. Estaban manipulando la mismísima oscuridad, convirtiéndola en un teatro de horrores. El miedo se transformó en un terror puro y paralizante. Sabía que no podía quedarme allí. Me puse de pie, temblando, y continué mi huida a ciegas. Cada sonido era una amenaza. El crujido de una ramita bajo mi pie sonaba como un hueso rompiéndose. El ulular de un búho lejano se transformaba en un lamento de ultratumba. El bosque estaba vivo y me odiaba. Estaba jugando conmigo, saboreando mi miedo como un manjar exquisito. No quería matarme, no todavía. Quería romperme. Quería despojarme de mi razón, de mi esperanza, hasta que solo quedara una cáscara vacía, otro trofeo para colgar en sus árboles malditos. Era una tortura psicológica, ejecutada con una precisión demoníaca. Fue entonces cuando los vi. No en las sombras, no como susurros, sino cara a cara. Al principio, mi linterna captó un movimiento rápido en la maleza. Pensé que era un animal pequeño, quizás un conejo, pero la figura se detuvo y se giró lentamente hacia mí. No era un animal, era un duende, pero no como los de los cuentos de hadas. Esta criatura era una abominación. Era pequeño, apenas me llegaba a la rodilla, con una piel grisácea y arrugada como el pergamino viejo. Sus extremidades eran largas y delgadas, desproporcionadas para su cuerpo encorvado. Pero lo peor eran sus ojos, dos orbes enormes y completamente negros que brillaban con una luz propia, una luz fría y vacía de toda emoción, excepto de una malicia ancestral. Y su sonrisa. Oh Dios, su sonrisa. Era una mueca demasiado ancha para su rostro diminuto, llena de dientes afilados y amarillentos como agujas.
No era una sonrisa de alegría, sino de sadismo puro. El duende no se movió. Solo se quedó allí, observándome con esa sonrisa inquietante grabada en su rostro deforme. Luego, otro apareció a su lado. Y otro más. En segundos, estaba rodeado por una docena de estas criaturas grotescas. No hacían ruido. Solo me miraban fijamente con esos ojos brillantes y esas sonrisas de pesadilla. El aire se llenó de un hedor nauseabundo, una mezcla de tierra podrida y carne en descomposición. Estaba atrapado en el círculo de los monstruos. Uno de ellos dio un paso adelante. Era ligeramente más alto que los demás, y de una de sus orejas puntiagudas colgaba un arete hecho con un diente humano. Inclinó la cabeza y su sonrisa se ensanchó aún más. Luego, abrió la boca y de ella salió una voz. No era un gruñido ni un chillido. Era una imitación perfecta de la voz de una niña pequeña, la misma que había escuchado antes. ¿Te has perdido?, dijo la criatura, con una dulzura nauseabunda. La disonancia entre la voz inocente y la apariencia monstruosa era tan perturbadora que sentí que mi estómago se revolvía. Era una burla, una parodia cruel de la inocencia, diseñada para maximizar el horror. Los otros duendes comenzaron a reír. No era una risa humana, era un sonido chirriante y agudo, como el de cristales rotos o uñas arañando una pizarra. Se movían a mi alrededor, dando pequeños saltos, sus sombras deformes danzando en la luz de mi linterna. Uno de ellos se acercó y tiró del bajo de mi pantalón con sus dedos largos y huesudos. El contacto fue helado, como el de un cadáver. Grité y di una patada al aire, haciéndolo retroceder. Su sonrisa no vaciló. Mi miedo era su entretenimiento. Eran depredadores, pero no cazaban para alimentarse. Cazaban por placer, por el goce sádico de ver a una criatura superior desmoronarse bajo el peso del terror. El pánico me dio fuerzas. Con un grito que rasgó la noche, rompí el círculo de duendes y corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. No miré atrás. Sabía que me seguían. Podía escuchar sus risas chirriantes persiguiéndome. El sonido de sus pequeños pies golpeando la tierra a una velocidad antinatural. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no sentía dolor. Solo sentía la necesidad desesperada de escapar de aquel infierno verde. Las voces en mi cabeza regresaron, más fuertes que nunca, gritando mi nombre, suplicando que me detuviera, riéndose de mi patética huida. El bosque parecía no tener fin. Los mismos árboles retorcidos se repetían una y otra vez, un laberinto diseñado para que nunca encontrara la salida. Finalmente, vi una luz a lo lejos, las luces del pueblo. La esperanza, un sentimiento que creía perdido, surgió en mi pecho. Aceleré, ignorando el ardor en mis pulmones y el dolor en mis piernas. Salí del bosque y caí de rodillas sobre el camino de tierra, jadeando, llorando, temblando. Miré hacia atrás, a la boca oscura del bosque. El silencio había regresado. Las risas y los susurros se habían desvanecido. No había nada. Solo la quietud de la noche. Por un momento, me pregunté si todo había sido una alucinación, una pesadilla febril provocada por el miedo y la sugestión. Me levanté y corrí hacia mi casa, sin atreverme a mirar atrás de nuevo. Quería creer que estaba a salvo. Llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y pasé todos los cerrojos. Me apoyé contra la madera, con el corazón latiendo desbocado. Estaba en casa, estaba a salvo. La luz eléctrica, las paredes familiares, todo parecía un ancla a la realidad, a la cordura. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. El silencio de mi hogar era reconfortante, un bálsamo para mis nervios destrozados. Bebí el agua de un trago, cerrando los ojos,
intentando borrar las imágenes de esos rostros deformes y esas sonrisas malévolas. Había escapado. Había sobrevivido. La pesadilla había terminado. ¡Qué iluso! Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, proveniente del piso de arriba. Un chirrido, como el de una risa ahogada. Mi sangre se heló. Lentamente, levanté la vista hacia el techo oscuro del pasillo. Una pequeña sombra se movió en la penumbra de la escalera, luego otra. Y de la oscuridad, 2 puntos de luz brillante me devolvieron la mirada. Una sonrisa demasiado ancha se dibujó en la negrura. No había escapado. Nunca estuve a salvo. No los dejé atrás en el bosque. Ellos me habían seguido. O peor aún, ya me estaban esperando. Mi casa ya no era mi refugio. Era su nuevo patio de juegos, y la puerta estaba cerrada por dentro.